El aviso apareció en el Portal Federal de Empleos en febrero, y eso debió ser mi primera señal de alerta. Nadie anuncia puestos de guardabosques en zonas remotas en febrero. La temporada no empieza hasta finales de abril en la mayor parte de Alaska, y aún así solo hay personal mínimo hasta que la nieve se retira lo suficiente para patrullas normales. Pero el distrito de Ketchik contrataba de inmediato, y el sueldo era un 40% más alto que la tarifa estándar GS5. Yo debía $11,000 a un hospital en Juneau, que ya enviaba cartas con frases como aviso final y acción de cobro. Así que acepté. Tomé el ferry desde Bellingham. 3 días sobre el agua me dieron tiempo para leer el paquete de orientación que me habían enviado. Casi todo era rutinario, protocolos de radio, procedimientos con contadores Geiger, respuesta ante hipotermia, las típicas exenciones de responsabilidad. Pero al final había una sola hoja fotocopiada, sin firma, con una nota escrita a mano en el margen que decía, leer primero. La página enumeraba 12 puntos bajo el título, Procedimientos suplementarios de ingreso para recuperación de personas desaparecidas. La leí 2 veces en el ferry. Decidí que debía ser algún tipo de documento de novatadas y la guardé en mi bolsa. La estación estaba a 47 millas de la carretera pavimentada más cercana, accesible solo en hidroavión o por un sendero de 12 millas que se cerraba por completo de octubre a marzo. Mi supervisor me llevó en avión él mismo. Se llamaba Garrett, y era el tipo de hombre que parecía tallado en el mismo granito que las montañas detrás de la estación. 60 años, tal vez más. No habló durante el vuelo, salvo para señalar puntos de referencia. El glaciar al norte, el sendero cerrado al este, el refugio de ingreso a 200 yardas al suroeste de la estación principal. La estación era una estructura de madera de 2 plantas, con un porche que la rodeaba, una sala de radio de onda corta y un sótano al que me dijeron que no entrara después del anochecer. Garrett me entregó 12 llaves en un aro de acero. Cada una tenía una etiqueta con un número y una ubicación. La llave 7 decía, refugio de ingreso. No la pierdas. ¿Leíste el suplemento?, preguntó Garrett. La hoja fotocopiada. Esa misma. La leí. Asintió una sola vez. Bien. Léela otra vez esta noche. Volveré en 6 días para el reabastecimiento. Chequeo de radio cada 12 horas en el canal 4. Tráfico de emergencia en el canal 9, pero no uses el 9 si no es en serio. Me dejó con 300 libras de provisiones, una escopeta Remington calibre 12, 48 bengalas y un libro de registro con 11 años de antigüedad. Las entradas anteriores eran escasas, casi todo notas del clima y avistamientos de fauna. Pero cada pocas páginas alguien había escrito recuperación de PD, seguido de una fecha y una sola palabra, despejado, procesado, 2 veces en los últimos 2 años, rechazado. Aún no sabía qué significaba rechazado. Esa primera noche me senté en el escritorio de la sala de radio y volví a leer el suplemento. Esta vez lo copié palabra por palabra en mi cuaderno de campo, porque la fotocopia estaba desvaída y no podía permitirme leer nada mal. Esto es lo que decía. 1. Todo excursionista que regrese debe ser procesado en el refugio de ingreso, nunca en la estación principal. El refugio está ubicado a 214 yardas al suroeste del porche de la estación. La llave correspondiente es la número 7. 2. Cuando una persona desaparecida regrese, verifique su número de permiso contra el registro antes de hacer contacto visual. El archivador del registro se guarda en el gabinete norte del refugio. No lleve el registro a la estación principal. 3. No responda si el excursionista que regresa lo llama por su nombre antes de que usted se haya presentado. Esto incluye nombre, apellido o indicativo de radio. Si ocurre, regrese a la estación sin hablar y comuníquese por el canal 4 con el código Martín Pescador. No procese a ese excursionista. 4. Entre la 1:45 de la madrugada y las 2:15 de la madrugada, no mire hacia la línea de árboles al norte de la estación. Independientemente de lo que escuche, puede mirar el suelo, las paredes o sus manos. Después de las 2:15 de la madrugada, puede reanudar la observación normal.
5. Si un excursionista que regresa no puede recordar el nombre de pila de su contacto de emergencia, comuníquese por el canal 4 con el código alerce y no le permita entrar a ninguna estructura. Espere instrucciones. 6. Cuente los objetos en la mochila del excursionista. Si el conteo difiere del manifiesto registrado en más de 3 objetos, debe haber un segundo guardabosques presente para el procesamiento. Si está solo, no lo procese hasta el reabastecimiento. 7. Verifique que todos los excursionistas que regresan proyecten sombra antes del anochecer. Después del anochecer, esta verificación no es posible. Planifique en consecuencia. 8. No reconozca a ninguna persona que se acerque por el sendero 7. El sendero 7 está cerrado desde hace 11 años. Ningún excursionista legítimo lo usará. 9. Si escucha golpes en la puerta de la estación después de las 11 de la noche, responda solo después del tercer golpe. Responder al primero o al segundo se considerará una renuncia. 10. Las personas desaparecidas encontradas a menos de 2 millas del glaciar deben procesarse solo al amanecer. Si regresan de noche, diríjalas al refugio de ingreso y dígales que esperen. No explique por qué. 11. Si las botas de un excursionista que regresa están secas y limpias pese a las condiciones actuales del sendero, avise de inmediato por radio antes de continuar con el ingreso. 12. No discuta estos procedimientos con nadie que haya estado desaparecido más de 72 horas. Terminé de copiar la lista a las 11:23 de la noche afuera, la temperatura había bajado a 19 grados. El viento venía del norte, constante a 12 millas por hora, y lo oía moverse entre los abetos como si algo respirara. Cerré la puerta de la estación, revisé los cerrojos 2 veces y me acosté con el suplemento bajo la almohada. La primera semana pasó sin incidentes. Hice patrullas, revisé las cajas de permisos en los accesos a los senderos 2 y 3, inventarié suministros y hablé por radio con Garrett cada 12 horas para reportar clima y estado. El tablero de personas desaparecidas en la sala de radio mostraba 3 casos activos. Un mochilero solitario llamado Douglas Van, visto por última vez hacía 9 días cerca del glaciar. Un matrimonio de apellido Chen, con 4 días de retraso. Y una fotógrafa de vida silvestre llamada Margaret Akefer, desaparecida desde hacía 6 semanas. 6 semanas era mucho tiempo. Lo suficiente para que los equipos de búsqueda dejaran de venir. Lo suficiente para que su expediente pasara al grupo de presuntos. El día 8, los Chen regresaron. Los vi a las 2:17 de la tarde, bajando desde la cresta por el sendero 4. Caminaban despacio, algo normal en excursionistas agotados, y se tomaban de la mano, tal como decía la descripción de su permiso. Los observé con binoculares durante 6 minutos completos antes de ir al refugio de ingreso. El refugio medía 12 por 12 pies, con paredes de madera, una sola ventana orientada al norte y un escritorio metálico con el registro encadenado a un soporte. Había un calefactor de propano, una camilla plegable y una puerta que se cerraba con llave desde dentro. La llave 7 encajó en el cerrojo exterior. Entré, encendí el calefactor y esperé. Los Chen llegaron al refugio a las 2:51 de la tarde. Lo sé porque ya había aprendido a anotarlo todo. Hola, llamó la mujer. ¿Hay alguien ahí? Somos los Chen. Presentamos un permiso el martes pasado. Nos desorientamos cerca de... Alto ahí, por favor. Mantuve la voz plana. Profesional. Necesito que ambos se quiten las mochilas y las dejen en el suelo. Luego necesito que me lean su número de permiso desde la tarjeta de registro. Ese era el procedimiento. Eso era seguro. James Chen se quitó la mochila. Su esposa hizo lo mismo. Él sacó una tarjeta plastificada del bolsillo de su chaqueta y leyó el número. K47392. Revisé el registro. Coincidía. Permiso presentado 6 días antes. Contacto de emergencia, el hermano de James, en Seattle. Nombre de pila,
David. Señor, ¿cuál es el nombre de pila de su contacto de emergencia? David. David Chen. Señora, la misma pregunta. Mi contacto de emergencia es mi madre. Se llama Wei-Ling. Volví a comprobar el registro. Ambas respuestas eran correctas. Por favor, gírense hacia el sol. Se giraron. La luz de la tarde entraba en ángulo, pero era lo bastante fuerte. Ambos proyectaban sombras sobre la grava. La sombra de James era quizá unos 7 centímetros más corta de lo que debería haber sido, pero las sombras se comprimen con ángulos bajos. Lo anoté en el registro. De acuerdo, abran las mochilas, por favor. Necesito contar el contenido. James llevaba 17 objetos. Su manifiesto indicaba 15. 2 de más. Dentro de la tolerancia. Wei-Ling llevaba 22 objetos. Su manifiesto indicaba 21. 1 de más. Dentro de la tolerancia. Las botas de ambos estaban cubiertas de barro y agujas de pino. Los procesé. Firmé el formulario de recuperación, avisé por radio a Garrett con la buena noticia y los acompañé de vuelta a la estación para agua y primeros auxilios. Habían estado perdidos durante 4 días, sobreviviendo con barritas de granola y agua de arroyo filtrada. Estaban deshidratados, asustados y agradecidos. Esa noche, después de que los evacuaran en hidroavión, me senté en la sala de radio y me di cuenta de algo. No había pensado en las reglas en absoluto. Simplemente las había seguido. Los Chen habían sido legítimos. Perdidos, asustados y completamente humanos. Pero también me di cuenta de otra cosa. Me había sentido aliviado cuando sus sombras coincidieron. Me había sentido aliviado cuando sus botas estaban sucias. Me había sentido aliviado cuando recordaron los nombres de sus contactos de emergencia, lo que significaba que, en algún lugar y en algún momento, esas pruebas habían fallado. Solicité los archivos de incidentes a Garrett en el siguiente envío de suministros. Los trajo en una caja de plástico sellada, etiquetada, solo referencia. No retirar de la estación. No tienes que leer esto, dijo. Quiero entender. Entender no es el trabajo. Dejó la caja sobre el escritorio de la sala de radio. El cumplimiento es el trabajo, pero no puedo impedirte que leas. La caja contenía 41 informes de incidentes que abarcaban 14 años. Los leí durante las 3 noches siguientes, tomando notas y cruzando fechas con las entradas del libro de registro. Esto es lo que aprendí. En 2011, una guardabosques llamada Patricia Bull respondió a unos golpes en la puerta de la estación a las 11:47 de la noche. Los golpes se repitieron 2 veces. Abrió la puerta después del segundo. Su relevo encontró la estación vacía. 3 semanas después, las botas de Patricia aparecieron en el porche. Nada más. En 2015, un excursionista desaparecido llamado Robert Tanaka regresó después de 9 días. El guardabosques de turno, un hombre llamado Ye, verificó el número de permiso y el contacto de emergencia, pero la mochila de Robert contenía 43 objetos. Su manifiesto indicaba 12. Ye lo procesó de todos modos porque Robert estaba solo y no podía cumplir el protocolo 6. Robert pasó la noche en la estación principal porque Ye sintió lástima por él. Por la mañana, Robert había desaparecido. También habían desaparecido todos los mapas. Y las notas de Ye de las 2 semanas anteriores. Ye renunció por radio 3 días después. El equipo de rescate lo encontró caminando por el sendero 7 en la dirección equivocada. No recordaba su nombre. No recordaba cómo volver a casa. Sigue internado en un centro de cuidados en Anchorage. En 2019, Margaret Akefer, la fotógrafa de vida salvaje asignada a mi sector y desaparecida desde hacía 6 semanas, regresó a la estación a la 1:52 de la madrugada. La guardabosques de turno, una mujer llamada Sarah Pult, cometió el error de mirar hacia la línea de árboles del norte cuando oyó a Margaret llamarla. Miró durante 11 segundos. En su informe de incidente,
Presentado 3 días después desde un hospital en Ketchum, Sarah describió lo que vio en la arboleda como Margaret, pero mal. Demasiadas articulaciones, una sonrisa demasiado amplia, moviéndose como si la película estuviera reproduciéndose al revés. Sarah nunca explicó qué ocurrió durante esos 11 segundos. El informe señalaba que fue encontrada a la mañana siguiente en el refugio de admisión, con la puerta cerrada por dentro, las uñas destrozadas y sin memoria de las 6 horas anteriores. Margaret Akefer seguía figurando como desaparecida. Volví a guardar los informes en la caja. Revisé las cerraduras de la puerta de la estación. Las revisé otra vez. Luego reescribí las reglas con letras más grandes y las pegué en la pared, encima de mi catre. Pasaron 2 semanas. Procesé a otros 4 excursionistas que regresaron. Todos legítimos. Botas embarradas, números de permiso correctos, contactos de emergencia correctos, verificación de sombras antes del anochecer. El procedimiento se volvió rutinario. Dejé de pensar en las reglas como algo arbitrario y empecé a verlas como gramática, la estructura básica que hace posible la comunicación. Pero Douglas Bean seguía desaparecido. El mochilero solitario visto por última vez cerca del glaciar. 26 días ya. Su expediente descansaba sobre mi escritorio como un peso. El día 31, a las 4:12 de la tarde, vi movimiento cerca del glaciar. Estaba en el porche de la estación anotando la temperatura de la tarde y la velocidad del viento cuando lo capté con el rabillo del ojo. Una figura pequeña a esa distancia, quizá unos 2 kilómetros, avanzando por la morrena bajo el campo de hielo. Alcé los prismáticos. La figura caminaba hacia la estación. Complexión masculina, chaqueta oscura, mochila naranja. El permiso de Douglas Bean lo describía como hombre, 1,78 de altura, chaqueta azul oscura y una mochila Osprey naranja. Llamé por radio a Garrett. Posible recuperación de persona desaparecida en curso. Douglas Bean aproximándose desde el glaciar. ETA aproximada, 2 horas al ritmo actual. Recibido, respondió Garrett, con voz plana. Recuerda el protocolo 10. Proceso al amanecer. Sin excepciones. Entendido. Observé a Douglas Bean caminar hacia la estación durante la siguiente hora y 40 minutos. Avanzaba de forma constante, ni rápido ni lento, y no se detuvo a descansar. A las 6:03 de la tarde, cuando ya estaba lo bastante cerca como para verlo sin prismáticos, el sol se ocultó tras las montañas. No pude verificar su sombra. Llegó al refugio de admisión a las 6:29 de la tarde. Yo lo esperaba en el porche, a 214 metros, con la linterna, la radio y una copia de las reglas en el bolsillo. Hola, dijo. Su voz cruzó la distancia. Suena normal. Cansada, pero normal. Soy Douglas Bean. Presenté un permiso. Me perdí cerca del glaciar. ¿Hay alguien ahí? Activé la radio. Canal 4. Aquí estación 9. Recuperación de persona desaparecida. Bean, Douglas. Sujeto llegó al refugio de admisión a las 6:29. El sol ya se puso. Solicito instrucciones sobre el protocolo 10. La radio chisporroteó. Luego, la voz de Garrett. El protocolo 10 es claro. Proceso al amanecer. Dile que espere. Tome aire. Luego caminé hasta la mitad del camino hacia el refugio y me detuve. Señor Bean, necesito que espere en el refugio hasta la mañana. Hay una litera dentro y el calefactor funciona. Le traeré agua y comida, pero el proceso de admisión debe esperar al amanecer. ¿Qué? ¿Por qué? Su voz sonaba confundida, frustrada, humana. He estado ahí fuera un mes. Casi muero. Necesito atención médica. ¿Está herido? No, no herido, pero estoy exhausto. Necesito entrar. El refugio es cálido. Estará seguro ahí.
Vendré a comprobarlo cada hora. Guardó silencio durante mucho tiempo. Está bien. Está bien, como diga el protocolo. Le llevé agua, una manta térmica y 2 raciones MRE. No entré en el refugio. Dejé los suministros en el escalón exterior y le pedí que los recogiera después de que yo regresara a la estación. De vuelta en el porche, lo vi abrir la puerta del refugio, recoger los suministros y entrar. Cerró la puerta. La luz se encendió. A las 11:17 de la noche, alguien llamó a la puerta de la estación. Un solo golpe. Me quedé de pie en el centro de la sala, con la mano sobre el libro de registro, y esperé. El segundo golpe llegó a las 11:18 de la noche. No me moví. El tercer golpe llegó a las 11:21 de la noche. Caminé hasta la puerta, la desbloqueé y la abrí. Douglas Bean estaba de pie en el porche. Sonreía. Sus dientes parecían húmedos bajo la luz. No pude dormir, dijo. El refugio está demasiado frío. ¿Puedo entrar? El refugio de admisión estaba a 214 metros de distancia. Lo vi entrar a las 6:31 de la tarde. La luz seguía encendida. La puerta seguía cerrada. Miré al hombre que estaba en mi porche. ¿Cuál es tu número de permiso? Pregunté. No lo recuerdo. Llevo perdido un mes. ¿Cómo se llama tu contacto de emergencia? Inclinó la cabeza. El movimiento fue incorrecto, demasiado suave, como si el cuello girara sobre un eje y no sobre una articulación. Mi contacto de emergencia es mi madre, dijo. Se llama. Hizo una pausa. Su sonrisa no se movió. Se llama madre. El contacto de emergencia de Douglas Bean era su compañero de piso en Fairbanks. Nombre, Kyle. Di un paso atrás y cerré la puerta. La cerré con llave. La volví a cerrar con llave. Hace frío aquí fuera, dijo la cosa del porche. Su voz no había cambiado, seguía siendo amable, seguía sonando cansada. Estás siendo grosero. Déjame entrar. No respondí. Fui a la sala de radio, tomé el auricular y abrí el canal 4. Canal 4, aquí estación 9. Código Alerce. Repito, código Alerce. Sujeto MP presentándose en la puerta de la estación con respuestas de identificación incorrectas. Luz del refugio activa. Solicito instrucciones inmediatas. La radio siseó. Luego, Garrett recibido. Código Alerce. Confirma estado de la luz del refugio. Fui a la ventana orientada al suroeste y miré. La luz del refugio de admisión estaba encendida. A través de la pequeña ventana vi una figura acostada en la camilla. Luz del refugio activa, dije. Sujeto visible dentro del refugio. Repito, sujeto visible dentro del refugio. Sujeto idéntico actualmente en la puerta de la estación. No abras la puerta. No reconozcas al sujeto. Mantén contacto por radio hasta las 4:30. Al amanecer, verifica al sujeto del refugio con el protocolo estándar de admisión. No proceses al sujeto de la puerta bajo ninguna circunstancia. Entendido, respondí. Estación 9, ¿entiendes la instrucción? Entiendo. Bien. Garrett fuera. Me senté en la sala de radio con la espalda apoyada en la pared norte. Afuera, la cosa que parecía Douglas Bean volvió a golpear la puerta. Un golpe. Conté los segundos. 2 golpes. Volví a contar. 3 golpes. No me moví. Sé que puedes oírme, dijo. Su voz seguía siendo amable, pero ahora había algo debajo, algo parecido a estática. Yo también conozco las reglas. 3 golpes, ¿verdad? 3 golpes y tienes que responder. Así que respóndeme. No respondí.
Tengo frío, dijo. Mucho frío. Llevo 31 días con frío. El glaciar no es un lugar, ¿sabes? El glaciar es una puerta, y las puertas funcionan en ambos sentidos. Me tapé los oídos y cerré los ojos. Me quedé así hasta la 1:45 de la madrugada. Entonces abrí los ojos y miré mis manos. No miré hacia la línea de árboles del norte. La cosa fuera de la puerta habló durante casi toda la noche. A veces sonaba como Douglas Bean. A veces sonaba como Sarah Pulp. Una vez, por un momento, sonó como mi madre, muerta hacía 3 años, preguntándome por qué había aceptado un trabajo tan lejos de casa. No respondí. No abrí la puerta. A las 4:31 de la madrugada, el cielo empezó a aclararse. A las 4:47 de la madrugada, miré por la ventana. El porche estaba vacío. No había huellas en la escarcha. Esperé hasta que amaneció por completo. Luego caminé hasta el refugio de admisión con la radio, la linterna y el registro. Douglas Van estaba acostado en la camilla. Respiraba. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. Cuando abrí la puerta, se incorporó despacio. ¿Qué hora es?, preguntó. Las 6:14 de la mañana. Necesito procesar tu admisión. Está bien. Se frotó la cara. Tuve unos sueños rarísimos. Verifiqué su número de permiso. K48927. Correcto. Verifiqué su contacto de emergencia. Kyle, su compañero de piso en Fairbanks. Correcto. Conté los objetos de su mochila. 19. El manifiesto indicaba 17. 2 de más, tolerable. Sus botas estaban cubiertas de limo glaciar y barro. Esperé. El sol ya estaba alto, entrando en diagonal por la ventana del refugio. Douglas Bean proyectaba sombra. Lo procesé. Pedí la evacuación por radio. Lo llevé a la estación, le di agua y comida, y no le expliqué por qué había pasado la noche en el refugio. Él no preguntó. Parecía aturdido, lo cual era normal. Había estado perdido cerca del glaciar durante 31 días. Algunos excursionistas desaparecidos regresan mal. Otros regresan bien. Tu trabajo es saber distinguirlos. El hidroavión se llevó a Douglas Van a las 9:43 de la mañana. Pasé el resto del día inventariando suministros y redactando el informe del incidente. Cuando Garrett llegó para el reabastecimiento 2 días después, leyó el informe sin hacer comentarios. Luego me entregó una hoja nueva. Enmiendas, dijo. Efectivas de inmediato. Leí las enmiendas. Eran 8. 13. Si un sujeto MP aparece en la puerta de la estación mientras un sujeto idéntico está confirmado dentro del refugio de admisión, no reconozca verbal ni visualmente al sujeto de la puerta hasta el amanecer. No abra la puerta bajo ninguna circunstancia. 14. Si algún sujeto hace referencia al glaciar como una puerta o usa terminología similar, contacte por radio el canal 4 con código grieta y espere instrucciones. No entable conversación. 15. Si algún sujeto imita la voz de una persona fallecida conocida, cúbrase los oídos y recite su número de servicio en voz alta hasta que cese la imitación. No responda a preguntas formuladas con la voz imitada. 16. Con efecto inmediato, todas las recuperaciones MP dentro de un radio de 3 millas del glaciar requieren verificación doble de guardabosques. Si está solo, el sujeto debe permanecer en el refugio de admisión un mínimo de 72 horas antes de ser procesado. 17. La puerta del refugio de admisión debe permanecer cerrada con llave desde el exterior entre el atardecer y el amanecer. La llave 7 debe guardarse en la caja fuerte de la estación durante ese periodo. No lleve la llave 7 en el bolsillo después del anochecer. 18. Si la luz del refugio de admisión se apaga entre el atardecer y las 4:30 de la madrugada, no se acerque al refugio para investigar. Contacte por radio el canal 4 con código apagón y espere instrucciones.
19. Si escucha su propia voz llamándolo desde fuera de la estación, no responda. No investigue. Atranque la puerta y contacte por radio el canal 4 de inmediato. 20. La prohibición de observación de la línea de árboles del norte se extiende. Con efecto inmediato, no mire hacia la línea de árboles del norte entre la 1:30 de la madrugada y las 2:45 de la madrugada. Pegué las enmiendas junto a la lista original. Ha habido más actividad cerca del glaciar, dijo Garrett. Estaba reponiendo el armario de bengalas, sin mirarme. El incidente de Ben coincide con un patrón que ya hemos visto. 2016, 2019, y ahora esto. Cada pocos años, algo baja desde el hielo. No sabemos qué es. No necesitamos saberlo. Solo necesitamos saber cómo manejarlo. ¿Qué pasa si no sigues las reglas? Pregunté. Dejó de reponer. Me miró. ¿Has leído los archivos? Los he leído. Entonces ya lo sabes. Lo sabía. Patricia Bull, desaparecida tras responder al segundo golpe. Encontrado en el sendero 7 sin recordar su propio nombre. Sarah Pulk, uñas arrancadas, 6 horas borradas. Las reglas funcionan, dijo Garrett. Han funcionado durante 14 años. Eso es lo único que importa. Asentí. Se fue a la mañana siguiente. Volví a quedarme solo. Las 3 semanas siguientes fueron tranquilas. Abril se desangró en mayo y los días se alargaron, lo que significaba más tiempo para verificar sombras, y un procesamiento más sencillo. Registré 2 recuperaciones más de MP, un excursionista de día perdido y un anciano que se había separado de un tour guiado. Ambos casos estaban limpios. Los números de permiso coincidían, recordaban a sus contactos de emergencia, proyectaban sombras y llevaban las botas sucias. Empecé a relajarme. Ese fue mi primer error. En el día 54, a las 10:36 de la noche, la luz del refugio de admisión se apagó. Yo estaba en la sala de radio, actualizando el registro meteorológico, cuando lo vi pasar. Un momento, la luz estaba encendida. Un resplandor amarillo cálido visible por la ventana suroeste. Al siguiente instante, todo quedó oscuro. Miré el reloj. El atardecer había sido a las 9:48 de la noche. Ahora eran las 10:36 de la noche. La luz había permanecido encendida durante 48 minutos después del ocaso. Debería haber seguido así hasta las 4:30 de la madrugada. Tomé la radio. Canal 4, aquí estación 9, código apagón. Refugio de admisión, luz apagada a las 10:36, en espera de instrucciones. La radio siseó. Estática. Luego, nada. Canal 4, aquí estación 9. Repito. Código apagón. Por favor, respondan. Solo estática. Probé el canal 9. Estática. Probé los canales del 2 al 8. Todos en estática. Revisé el nivel de batería de la radio. 93%. Comprobé la conexión de la antena. Firme. Revisé las condiciones meteorológicas. Cielo despejado, sin precipitaciones, viento de 7 millas por hora desde el suroeste. Nada que pudiera causar interferencias. Volví a intentar el canal 4. Aquí estación 9, código apagón. ¿Alguien recibe? Una voz atravesó la estática. Pero no era Garrett. No era central. Era mi propia voz diciendo palabras que yo no había pronunciado. Estación 9. Aquí estación 9. Voy a entrar. Abre la puerta. Apagué la radio. Durante un largo momento, me quedé sentado en la oscuridad, escuchando mi propia respiración. Luego me levanté. Revisé los cerrojos de la puerta de la estación, 3 cerraduras, todas aseguradas.
Arrastré el archivador pesado y lo coloqué frente a la puerta. Las enmiendas eran claras. Si escuchaba mi propia voz llamando desde afuera, debía atrincherar la puerta y contactar por el canal 4. Pero el canal 4 estaba comprometido. La radio estaba comprometida. Y la luz del refugio de admisión estaba apagada, lo que significaba que algo iba mal allí. No podía investigar hasta el amanecer. Tenía 7 horas para esperar. A las 11:15 de la noche, alguien llamó a la puerta. Un golpe. Conté los segundos. 60 segundos. 90 segundos. 2 minutos. 2 golpes. Volví a contar. 90 segundos. 3 minutos. 4 minutos. 3 golpes. Me quedé de pie en el centro de la sala. El protocolo 9 decía que debía responder después del tercer golpe. Pero el protocolo 19 decía que no debía responder si había escuchado mi propia voz llamando desde afuera. Y yo la había escuchado. ¿Eso anulaba la regla del tercer golpe? Las enmiendas no lo aclaraban. Hola, dijo una voz desde afuera. Era una voz de mujer. No era la mía. ¿Hay alguien ahí? Estoy perdida. Necesito ayuda. No respondí. Por favor, dijo la voz. He estado caminando durante horas. Vi que la luz del edificio pequeño se apagó, pero vine aquí en su lugar. Por favor, abra la puerta. Miré el reloj. 11:22 de la noche. ¿Cuál es su número de permiso?, pregunté a través de la puerta. Silencio. Necesito su número de permiso antes de poder ayudarla. No tengo permiso, dijo la voz. No debía estar aquí afuera. Me perdí. Por favor, tengo mucho frío. No había nadie en mi tablero de personas desaparecidas que coincidiera con una mujer sin permiso. El único caso activo era Margaret Akefer, desaparecida desde hacía 7 semanas. Su expediente estaba en la pila de presuntos. ¿Cómo se llama?, pregunté. Me llamo, pausa. Margaret. Me llamo Margaret. Di un paso atrás, alejándome de la puerta. ¿Cuál es el nombre de pila de su contacto de emergencia, Margaret? Una pausa más larga. No tengo contacto de emergencia. Viajaba sola. Por favor, tengo tanto frío. No siento las manos. Revisé el expediente de Margaret Akefer. Contacto de emergencia, su hermana en Portland. Nombre, Grace. Lo siento, dije. No puedo abrir la puerta hasta el amanecer. Hay un refugio a unos 200 metros al suroeste. Vaya allí y espere. Intenté ir al refugio, respondió la voz. La puerta está cerrada, y hay algo dentro. Algo que no está bien. Cerré los ojos. La puerta del refugio de admisión debía estar cerrada. Yo mismo la había cerrado al atardecer, según el protocolo 17, y había asegurado la llave en la caja fuerte de la estación. ¿Qué quiere decir con algo dentro? Se parece a mí, dijo la voz. Pero no soy yo. Está tirado en la camilla, mirando al techo. No parpadea. No respira. Por favor, déjeme entrar. No puedo quedarme afuera con esa cosa. No respondí. Por favor, insistió la voz. Su tono cambió, se volvió plano. Tengo tanto frío. Llevo frías 7 semanas. El glaciar me tomó y ahora no me deja ir. Tiene que ayudarme. Código Crevasse. Había mencionado el glaciar usando una terminología coherente con el protocolo 14. Lo siento, dije. No puedo ayudarla esta noche. Vaya al refugio. Espere hasta el amanecer. El refugio está cerrado. Entonces espere afuera del refugio. Moriré. Entonces espere.
La voz al otro lado de la puerta guardó silencio durante mucho tiempo. Luego se rió. El sonido estaba mal. Demasiado agudo. Demasiado largo. Oscilaba en el tono, como una señal buscando frecuencia. Eres bueno, dijo. Sigues las reglas. Me gusta eso. El último no siguió las reglas. Sara no siguió las reglas. ¿Sabes qué le pasó a Sara?, preguntó. No respondí. Le mostré cómo me veo en realidad, dijo la voz. Solo durante 11 segundos. Eso fue todo. 11 segundos. Y no pudo recordar su propio nombre durante 3 días. Me pregunto cuánto te tomaría a ti. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Me tapé los oídos con las manos. Cerré los ojos. La voz afuera siguió hablando. Habló del glaciar. Habló de la puerta. Habló de lo que esperaba al otro lado. No con palabras que yo pudiera entender, sino con sonidos que se sentían como palabras. Sonidos que se arrastraban dentro de mi cráneo e intentaban instalarse allí. A la 1:28 de la madrugada, recordé el protocolo 4. La franja del límite arbóreo norte comenzaba a la 1:30 de la madrugada según las enmiendas. Pero la puerta de la estación daba al sur. ¿Mirar la puerta era lo mismo que mirar al norte? Mantuve los ojos cerrados de todos modos. A la 1:31 de la madrugada, escuché pasos rodeando la estación. Pasos lentos y deliberados, crujiendo sobre la escarcha. Dieron una vuelta. 2. 3. En la cuarta vuelta, se detuvieron justo debajo de la ventana norte. No miré. Puedo esperar, dijo la voz. Ya no venía de la puerta. Venía de la ventana norte. He esperado 7 semanas. He esperado 11 años. El tiempo ya no funciona igual para mí. Pero tú solo tienes hasta el amanecer. Y el amanecer está tan lejos. Recité mi número de servicio en voz alta, una y otra vez, hasta que la voz se me quebró y la garganta quedó en carne viva. Conté segundos. Conté minutos. Conté las 94 bengalas del armario, las 12 llaves del llavero, los 7 días que faltaban para el próximo suministro. A las 2:46 de la madrugada abrí los ojos. La prohibición de observar la línea norte del bosque había terminado un minuto antes. No había nada en la ventana norte, nada en el porche. Las pisadas se habían detenido en algún momento de la última hora, y yo ni siquiera lo había notado. Esperé hasta el amanecer. A las 6:02 de la mañana aparté el archivador de la puerta. A las 6:14 de la mañana abrí los 3 cerrojos y salí. El porche estaba vacío. No había huellas en la escarcha. Caminé hasta el refugio de admisión. La llave número 7 seguía en la caja fuerte. La tomé, abrí la puerta del refugio y miré dentro. La camilla estaba vacía. Las mantas, dobladas. El calefactor apagado. Pero sobre el escritorio metálico, junto al registro, alguien había dejado una fotografía. La foto mostraba a una mujer de pie, al borde del glaciar. Sonreía. Llevaba una cámara colgada al cuello. En el reverso, con una letra que no reconocí, alguien había escrito, Margaret Akefer, día 1. Estaba tan feliz de estar aquí. Archivé la fotografía en la carpeta del caso de Margaret. Llamé por radio a Garrett y reporté el incidente. Escuchó sin interrumpir. Luego me hizo una sola pregunta. ¿Abriste la puerta? No. Bien. El próximo suministro llega en 6 días. Garrett llegó con munición, baterías y un nuevo juego de instrucciones. Las llamaban protocolos de emergencia, y solo se aplicaban bajo condiciones específicas, apagón de radio prolongado, fallo eléctrico durante varias noches, o lo que Garrett llamaba contacto sostenido. Los protocolos iban del 21 al 25. Durante un apagón de radio superior a 4 horas,
Replegarse a la sala interior de la estación. La habitación sin ventanas exteriores. Sellar la puerta con burletes. No salir hasta que se restablezca el contacto por radio o llegue el amanecer, lo que ocurra primero. Durante un fallo eléctrico de varias noches, el refugio de admisión se considera inoperativo. No procesar sujetos MP hasta que vuelva la energía. Indicar a todos los sujetos que esperen en el marcador del sendero, a 300 yardas al sureste de la estación. No acercarse al marcador después del anochecer. Durante contacto sostenido, definido como comunicación verbal con un sujeto no verificado durante más de 30 minutos, cesar toda respuesta e iniciar el protocolo de silencio. El protocolo de silencio exige lo siguiente: ninguna palabra hablada, ninguna comunicación escrita visible desde el exterior, ninguna luz en la estación principal. Mantener el silencio hasta que el contacto cese durante un mínimo de 2 horas consecutivas. Si observa 2 o más sujetos que parecen idénticos, no interactúe con ninguno. Repliegue inmediato a la sala interior. Use el canal 4 con código espejo si la comunicación es posible. Si no lo es, espere al amanecer y verifique a ambos sujetos mediante los procedimientos estándar. Procese solo al sujeto que supere todas las verificaciones. No procese al otro. No explique por qué. Si el glaciar avanza más de 50 yardas hacia la estación en cualquier periodo de 24 horas, evacúe de inmediato por el sendero 3. No espere extracción en hidroavión. No regrese a la estación. Use el canal 9 con código retirada y diríjase al alijo de emergencia en el marcador de la milla 7. Espere el rescate allí. Leí el protocolo 25 3 veces. ¿El glaciar ha avanzado alguna vez? Pregunté. Garrett me miró. Su rostro era imposible de leer. Una vez. En 2019. 53 yardas en 16 horas. El guardabosques de turno no evacuó. ¿Sarah Poole? ¿Qué le pasó? Sigue viva, dijo. Está en un centro de cuidados en Ketching. No puede dormir con las luces apagadas. No puede mirar fotografías de montañas. No recuerda cuál era su trabajo ni por qué estaba aquí, pero está viva. Porque siguió las reglas. Porque siguió casi todas. Recogió su mochila. El hidroavión nos espera. Volveré en 6 días. Chequeo por radio cada 12 horas. Código 9 para emergencias. Lo vi caminar hacia el muelle. Vi despegar el hidroavión y desaparecer detrás de la cresta. Luego entré y volví a leer los protocolos. En el día 73 llegó un aprendiz. Se llamaba Marcus Chen, sin relación con el matrimonio que había procesado en abril. Tenía 24 años, recién salido del programa de guardabosques temporales, y un entusiasmo que me dolía en el pecho. Había solicitado asignaciones en zonas remotas a propósito. Quería ver el Alaska real. Le mostré la estación. Le mostré la sala de radio, el almacén, la puerta del sótano que se mantenía cerrada después del anochecer. Le mostré el refugio de admisión y le expliqué los procedimientos. Luego le mostré las reglas. Las leyó en silencio. Su expresión pasó de la confusión al escepticismo, y luego a algo que podía ser miedo. ¿Esto es real?, preguntó. Es real. ¿Has visto estas cosas, lo que dicen las reglas? Yo he visto suficiente. Guardó silencio un largo rato. ¿Qué pasa si no las sigo? Le entregué los archivos de incidentes. Léelos esta noche. Luego decide si aún quieres quedarte. Los leyó. Se quedó. Durante las 2 primeras semanas, Marcus siguió los procedimientos al pie de la letra. Verificaba números de permiso antes de hacer contacto visual. Contaba el contenido de las mochilas. Realizaba la verificación de sombras antes del anochecer. No respondía al primer golpe ni al segundo. Se tapaba los oídos durante la prohibición de observación de la línea norte. Pero Marcus era curioso, de una forma que yo había dejado de ser.
Hacía preguntas que había aprendido a no hacer. ¿Por qué el glaciar devolvía las cosas mal? ¿Qué había al otro lado de la puerta? ¿Cómo se habían escrito las reglas en primer lugar? Las reglas funcionan, le dije. Eso es lo único que importa. Pero alguien tuvo que descubrirlas. Alguien tuvo que probarlas. ¿Cuánta gente murió antes de que lo hicieran bien? No tenía respuesta. No quería tenerla. En el día 89, a la 1:47 de la madrugada, Marcus miró hacia la línea norte del bosque. Yo estaba en la sala interior, siguiendo el protocolo 21, después de un apagón de radio que había comenzado a las 9:15 de la noche. El apagón duró 4 horas y 27 minutos, lo suficiente para activar el repliegue. Sellé la puerta y esperé. Marcus debía estar conmigo en la sala interior, pero a la 1:32 de la madrugada dijo que tenía que ir al baño. El baño estaba en una pared exterior, con una pequeña ventana orientada al norte. Aguanta, le dije. La prohibición empezó hace 2 minutos. Serán 30 segundos. No voy a mirar afuera. Marcus. Pero ya se había ido. A la 1:47 de la madrugada lo escuché gritar. El sonido duró 11 segundos. Lo sé porque conté 11 segundos, y luego vino el silencio. No salí de la sala interior. El protocolo 21 era claro. No salir hasta que se restablezca la radio o llegue el amanecer. Marcus había roto el protocolo. Marcus había mirado a las 2:46. La radio crepitó. Estación 9, aquí despacho. Chequeo de radio. Estación 9 recibiendo. Código espejo. El aprendiz Chen observó la línea norte a la 1:47 durante la prohibición. Estado desconocido. Solicito instrucciones inmediatas. Una pausa. Recibido, espejo. No salga de la sala interior hasta el amanecer. Verifique el estado del aprendiz con el protocolo estándar a primera luz. No interactúe si el aprendiz no responde o presenta anomalías. Cambio y fuera. Esperé hasta las 6:03 de la mañana. Luego desprecinté la puerta y caminé hasta el baño. Marcus estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Tenía los ojos abiertos, mirando a la nada. Las manos presionadas contra las orejas. Marcus. No respondió. Marcus, ¿puedes oírme? Sus labios se movieron. No salió ningún sonido. Me agaché frente a él. Marcus, necesito que me digas tu número de servicio. Parpadeó despacio, como si los párpados pesaran 1000 kilos. Luego dijo, en una voz apenas audible. No es un glaciar. Es una boca. La montaña está comiendo, y nosotros estamos entre sus dientes. Marcus. Número de servicio. Ahora. Negó con la cabeza. Lo vi. Vi lo que estaba esperando. Es paciente, terriblemente paciente. Ha estado esperando desde antes de los árboles, antes del hielo, antes de cualquier cosa. Y tiene hambre, siempre tiene hambre. Pedí la evacuación por radio. El hidroavión llegó a las 10:14 de la mañana. Marcus caminó hasta el muelle por su propio pie, pero no habló. No me miró a mí ni a nada, solo al suelo justo delante de sus pies. Al llegar al borde del muelle, se detuvo. Las reglas no son protección, dijo. Su voz era plana, vacía. Son solo un menú. Le enseñan qué hacemos, cómo respondemos, cómo pueden tomarnos. Cada regla es un plato nuevo. Cada protocolo es una receta. Y algún día tendrá suficientes recetas para cocinarnos a todos. Subió al hidroavión. No miró atrás. Yo redacté el informe del incidente. Anoté el tiempo exacto de exposición, 11 segundos, y la ubicación exacta, ventana norte, baño. Anoté sus palabras con la mayor precisión que pude recordar.
No sabía si eran ciertas. No estaba seguro de que importara. Esa noche el glaciar avanzó 17 yardas. A la mañana siguiente había retrocedido a su posición original. Lo medí 2 veces para estar seguro. Después de que Marcus se fue, volví a estar solo. Los días se estiraron hasta convertirse en semanas. Junio pasó a julio. El sol permanecía en el cielo casi 20 horas al día, lo que hacía más fáciles de cumplir las reglas. La verificación de sombras era posible casi hasta la medianoche. La franja de observación del límite norte del bosque seguía vigente, pero la ventana era más corta, la oscuridad, menos absoluta. Pero las reglas ya no bastaban. Empecé a añadir mis propias enmiendas, notas no oficiales en los márgenes de mi cuaderno de campo. Empecé a cronometrar los pasos que rodeaban la estación, siempre entre medianoche y las 3 de la madrugada, siempre exactamente 94 pasos por vuelta. Empecé a contar los golpes. A veces 1, a veces 2, nunca 4, nunca más de 3. Empecé a catalogar las voces que oía. Para mediados de julio, había documentado 17 voces distintas. 3 pertenecían a personas del tablero de desaparecidos. 2 pertenecían a guardabosques que habían trabajado en esta estación antes que yo. Una era de mi madre. Una era mía. En el día 112, Margaret Akefer regresó. La vi a las 4:23 de la tarde, bajando por la cresta en el sendero 4. Caminaba despacio, acorde con el agotamiento. Llevaba una cámara colgada al cuello, tal como constaba en su expediente. Estaba sonriendo. Fui al refugio de recepción y esperé. Llegó al refugio a las 5:07 de la tarde. El sol seguía alto. La verificación de sombras sería posible durante horas. Hola, llamó. ¿Hay alguien ahí? Soy Margaret Akefer. Presenté un permiso en marzo. Me perdí cerca del glaciar. Deténgase ahí, por favor, dije. Mi voz estaba firme, ya había hecho esto antes. Quítese la mochila y déjela en el suelo. Léame el número de permiso de su tarjeta de registro. Se descolgó la mochila. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta plastificada. CAS 39.421. Revisé el registro. El número coincidía. Permiso presentado a principios de marzo, hacía 8 semanas. Protocolo 16. Las recuperaciones de desaparecidos a menos de 3 millas del glaciar requieren verificación dual. Si el guardabosques está solo, el sujeto debe permanecer en el refugio un mínimo de 72 horas antes del procesamiento. Yo estaba solo. Señora, ¿cuál es el nombre de pila de su contacto de emergencia? Grace, respondió, sonriendo. Mi hermana. Debe de estar muy preocupada. Correcto. Por favor, gírese para mirar al sol. Se giró. La luz de la tarde era fuerte y directa. Margaret Akefer proyectaba sombra, la longitud correcta, la forma correcta, la opacidad correcta. Abra la mochila, por favor. Necesito contar el contenido. La abrió. Conté 24 objetos. Su manifiesto indicaba 23, uno de más, dentro de tolerancia. Las botas estaban cubiertas de limo glaciar. Todo era correcto, número de permiso, contacto de emergencia, sombra, conteo de la mochila, estado de las botas. Todas las pruebas superadas. Pero Margaret Akefer llevaba 8 semanas desaparecida. 56 días, más de 72 horas. El protocolo 12 indicaba no discutir las reglas con nadie desaparecido por más de 72 horas. Y ella sonreía. 8 semanas perdida cerca de un glaciar, y sonreía como si acabara de volver de una caminata agradable. Señora, necesito que espere en el refugio hasta la próxima entrega de suministros. Procedimiento estándar para recuperaciones prolongadas. Su sonrisa vaciló apenas un instante. Luego volvió, cálida y paciente. Por supuesto, dijo,
lo que exija el protocolo. Pero, ¿podría preguntar por qué 72 horas? Si ya pasé todas las pruebas. No respondí. Protocolo 12. Claro, dijo. Las reglas. No puede hablar de las reglas conmigo. Di un paso atrás. Sabe, continuó, pasé 8 semanas ahí fuera. 8 semanas en el frío, en el hielo, en la oscuridad. ¿Sabe qué aprendí? No contesté. Aprendí que las reglas no son realmente reglas. Son negociaciones. ¿Quién las escribió? ¿Quién entendió todo esto? No estaba protegiendo a la gente, estaba haciendo tratos. Si te damos esto, nos dejas en paz un tiempo. Si hacemos este ritual, te llevas a otro en su lugar. Cada regla es un pago. Cada protocolo es un precio. Volví caminando hacia la estación. No corrí. El precio está subiendo, me llamó Margaret. Lleva años subiendo. Las reglas se alargan. Los procedimientos se endurecen. Los periodos de espera se extienden. ¿Sabe qué significa eso? Llegué al porche de la estación. Entré y cerré la puerta con llave. Significa que tiene más hambre, dijo Margaret. Su voz no debería haber llegado tan lejos. El refugio estaba a 214 yardas, pero la oí con claridad, como si estuviera a mi lado. Y al final, ninguna regla será suficiente. Al final, el precio será demasiado alto, y entonces vendrá a cobrar. Sellé la puerta con burletes. Me retiré a la habitación interior. Llamé por radio al canal 4 con los códigos Alerce, Brieta y Espejo, porque no sabía cuál aplicaba, todas las pruebas habían salido bien. Pero nada de esto se sentía correcto. Despacho respondió. Copiado, todos los códigos. Mantenga la contención del refugio durante 72 horas. No procese al sujeto hasta verificación secundaria de Garrett en la entrega de suministros. No entable conversación. No responda preguntas. Cambio y fuera. Esperé. Margaret permaneció en el refugio. Le llevé comida y agua cada 8 horas, dejando los suministros fuera de la puerta, sin entrar, sin hablar. Después del primer día, dejó de intentar hablar conmigo. Solo sonreía cada vez que me acercaba. Esa sonrisa paciente, que lo sabe todo. Pasaron las 72 horas. Garrett llegó el día 115 con los suministros. Le informé de la situación. Leyó mis notas, revisó mis registros y caminó hacia el refugio con el rostro endurecido. Yo observé desde el porche de la estación. Garrett entró al refugio. Estuvo dentro 43 minutos. Cuando salió, estaba pálido. Aprobó, dijo. Todas. Cada prueba, permiso, contacto, sombra, conteo de la mochila, estado de las botas. Añadí 3 pruebas más que no solemos hacer: oxígeno en sangre, respuesta pupilar, recuerdo verbal de detalles específicos de su solicitud de permiso. Las pasó todas. Entonces la procesamos. Garrett miró el refugio. Margaret se veía por la ventana, sentada en la camilla, sonriendo. No, dijo. No lo hacemos. Pero los protocolos no contemplan esto. Me entregó una hoja nueva. Enmienda nueva, efectiva de inmediato. Cualquiera desaparecido por más de 30 días queda automáticamente rechazado, sin importar los resultados. Se evacúa a Ketchikan para observación prolongada. No se procesa aquí. Leí la enmienda. Estaba numerada como 26. 26. Todo sujeto desaparecido por más de 30 días se clasifica como recuperación extendida y no puede procesarse en la estación 9. Traslado inmediato a la instalación de Ketchikan para evaluación secundaria. No explicar el motivo del traslado. No responder preguntas sobre el proceso de evaluación. ¿Qué ocurre en la instalación de Ketchikan?
Garrett no respondió. Garrett, ¿qué les pasa? Empezó a caminar de vuelta al hidroavión. No necesitas saberlo. Solo necesitas seguir las reglas. Margaret Akefer fue evacuada a las 2:47 de la tarde. Se fue en silencio, aún sonriendo. Cuando el hidroavión despegó, pegó el rostro a la ventanilla y me miró. No saludó. No habló. Solo miró con esos ojos pacientes hasta que el avión desapareció tras la cresta. Nunca supe qué fue de ella. Nunca lo pregunté. El verano terminó. Los días se acortaron. La franja de observación se alargó, las sombras se volvieron más difíciles de verificar, y las reglas que en junio parecían manejables se volvieron agotadoras en septiembre. Pero las seguí. Cada regla, cada enmienda, cada protocolo. Verifiqué, conté, medí, y esperé. Sellé las puertas, cubrí las ventanas y escuché las voces afuera sin contestar. No respondí, no interactué, no di señal alguna. Así pasaron los días. En el día 143 recibí una carta de la oficina regional. Mi contrato estaba listo para renovarse. Me ofrecían otro año en las mismas condiciones, o un traslado a una estación más cercana al pueblo. Funciones estándar, sin suplementos especiales. Lo pensé durante mucho tiempo. Al final, escribí mi respuesta, renovación aceptada. El glaciar estaba 16 yardas más cerca que cuando llegué. Lo medía cada mañana. Algunos días avanzaba, otros, retrocedía. Pero en promedio se movía hacia nosotros, hacia la estación, hacia el refugio de Toma, hacia mí. No sabía qué pasaría cuando llegara. Las reglas no lo decían. Tal vez no existía una regla para eso. Tal vez, cuando el glaciar alcanzara la estación, las negociaciones habrían terminado y llegaría el momento de pagar. Hasta entonces, mi trabajo era esperar, seguir los procedimientos y asegurarme de que el siguiente entendiera lo que este lugar exigía. El lanzamiento de suministros de septiembre trajo a una nueva aprendiz. Se llamaba Elena Vázquez. Tenía 27 años, es militar, práctica de una forma que me recordó a mí mismo 10 meses atrás. No hacía preguntas innecesarias. No especulaba sobre el significado de las reglas ni sobre su origen. Las leía, asentía y preguntaba a qué hora empezaba la primera patrulla. Comencé su orientación esa misma noche. Reglas 1 a 12, enmiendas 13 a 26, protocolos de emergencia 21 a 25. Tomó notas. Hizo preguntas para aclarar. No mostró incredulidad ni escepticismo. Al final, hizo una sola pregunta. ¿Alguien llega a acostumbrarse a esto? Pensé en las pisadas rodeando la estación. 94 pasos por rotación durante 143 noches. Pensé en las voces que dejé de reconocer como personas y empecé a clasificar como datos. Pensé en la sonrisa de Margaret Akefer, en la mirada vacía de Marcus Chen, en las botas abandonadas en el porche de Patricia Bulk. Te vuelves preciso, le dije. No es lo mismo que acostumbrarse. Ella asintió. Bien. No quiero acostumbrarme. Solo quiero sobrevivir. Entonces sigue las reglas, incluso si son pagos, incluso si son negociaciones. La miré. Me observaba con atención, midiendo mi respuesta. Sobre todo entonces, dije, porque la alternativa es pagar un precio que no puedes permitirte. Esa noche, a las 11:18 de la noche, alguien llamó a la puerta de la estación. Un solo golpe. Elena me miró. Negué con la cabeza. Esperamos. 2 golpes. Seguimos esperando. 3 golpes. Me levanté. Caminé hasta la puerta. Elena me siguió 2 pasos detrás. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Estación 9. Aquí despacho. Una voz que no reconocí. Recibimos su chequeo de radio. ¿Todo en orden por ahí? Miré a Elena.
Alzó una ceja. Cuando enviamos un chequeo de radio, susurró. No lo hicimos. Activé la radio del escritorio. Canal 4, aquí estación 9. Verifiquen el último contacto por radio. Estática. Luego, la voz de Garrett. Estación 9. Último contacto a las 2 horas. Hace 6 horas. No hay tráfico posterior registrado. Miré la puerta. Estación 9, aquí despacho, repitió la voz exterior. Por favor responda. Necesitamos verificar su estado. La voz era paciente, cordial, casi correcta. Pero despacho no venía a la estación. Despacho estaba en Ketchum, a 100 millas de distancia. Y despacho no tocaba la puerta. Usaban la radio. No respondas, le dije a Elena. No abras la puerta. No pensaba hacerlo. Nos retiramos a la sala interior. Sellamos la puerta con burletes. Esperamos. Afuera, eso que no era despacho caminó alrededor de la estación. 94 pasos exactos. Luego se detuvo. Estás aprendiendo, dijo. Su voz había cambiado. Ya no fingía ser despacho. No sonaba como nadie que yo conociera. Sonaba como el viento atravesando una grieta, como el hielo quebrándose bajo presión, como algo antiguo, paciente y hambriento. Las reglas se están volviendo más difíciles de seguir, dijo. Más enmiendas, más protocolos, más excepciones, condiciones y ventanas de tiempo. Algún día habrá demasiadas para recordar. Algún día cometerás un error, y yo estaré esperando. Elena me miró. Su rostro estaba tranquilo. Tiene razón, susurró. Las reglas se están complicando. Al final, alguien va a fallar. Entonces las simplificamos, dije. Encontramos el núcleo, lo esencial, y cortamos todo lo demás. ¿Podemos hacer eso? No lo sabía. Pero sabía que teníamos que intentarlo. Cuando llegó el amanecer, el porche estaba vacío. No había huellas, ni señales, solo la estación, el refugio de toma a 214 yardas, y el glaciar en el horizonte, inmóvil como un depredador paciente. Pasé la semana siguiente reescribiendo las reglas. Revisé cada enmienda, cada protocolo, y lo reduje a sus principios básicos. Sin redundancias, sin excepciones, sin disparadores claros, sin condiciones que no pudieran comprobarse en menos de 60 segundos. Elena ayudó. Tenía una mente militar para la logística, para reducir procedimientos complejos a sus componentes esenciales. Juntos creamos un nuevo documento. No era un reemplazo de las reglas antiguas, sino una destilación. Algo que pudiera memorizarse y seguirse bajo presión. Las reglas esenciales quedaron en 9. Las enmiendas condicionales, en 7. Los protocolos de emergencia se mantuvieron en 5. Envié el nuevo documento a Garrett por radio. No respondió durante 3 días. Luego dijo, aprobado. Distribúyalo a todo el personal entrante. Escribí las nuevas reglas a mano, con letras claras y firmes, sobre papel plastificado. Un material capaz de sobrevivir al clima, a la sangre, y al tiempo. Hice 12 copias. Las guardé en la caja fuerte de la estación, en el refugio de recepción, dentro del escritorio, y también en el alijo de emergencia del kilómetro 7. Además, preparé un conjunto limpio de reglas para la siguiente persona, porque algún día me iría, por decisión propia, por evacuación, o por algo peor, y alguien ocuparía mi lugar. Esa persona tendría que entender lo que este sitio exigía, y tendría que hacerlo rápido, sin confusión, sin margen de error. Las reglas que dejé fueron estas. 1. Todos los excursionistas que regresen se procesan en el refugio de recepción, nunca en la estación principal. El refugio está a 214 yardas al suroeste. La llave 7 lo abre. 2. Verificar el número de permiso antes del contacto visual.
Verificar el nombre de pila del contacto de emergencia. Verificar la sombra antes del atardecer. Contar el contenido de la mochila según el manifiesto. Se permiten 3 variantes de objetos. Comprobar el estado de las botas según el terreno. Las 5 pruebas deben aprobarse. 3. Nunca respondas si alguien te llama por tu nombre antes de que tú te presentes. 4. Entre la 1:30 de la madrugada y las 2:45 de la madrugada, no mires hacia la línea de árboles del norte. Mira tus manos, el suelo, o cierra los ojos. 5. Responde a los golpes solo después del tercer golpe, nunca tras 1 o 2. 6. No reconozcas a nadie que se acerque por el sendero 7. 7. No hables de estas reglas con nadie que lleve desaparecido más de 72 horas. 8. Si la luz del refugio de recepción se apaga entre el atardecer y las 4:30 de la madrugada, no te acerques hasta el amanecer. 9. Si alguien se refiere al glaciar como una puerta, transmite el código, menciona la grieta, y corta la conversación. Enmiendas condicionales. A. Sujetos idénticos presentes de forma simultánea. Retirada a la sala interior. Código de radio espejo. Esperar al amanecer. Procesar solo al que supere todas las pruebas. B. Apagón de radio superior a 4 horas. Retirada a la sala interior. Sellar la puerta. Esperar contacto o amanecer. C. Contacto verbal sostenido durante más de 30 minutos. Iniciar protocolo de silencio. Sin habla, sin escritura visible, sin luces. Mantener hasta que el contacto cese durante 2 horas. D. Persona desaparecida a menos de 3 millas del glaciar. Procesar solo al amanecer. Si estás solo, contención en refugio durante 72 horas. E. Persona desaparecida más de 30 días. Evacuación inmediata a Ketchikan. Sin procesamiento local. F. Oyes tu propia voz en el exterior. Atrinchera la puerta. Canal de radio 4. No investigues. G. El glaciar avanza 50 yardas en 24 horas. Evacúa por el sendero 3 hasta el kilómetro 7. No regreses. Plastifiqué las páginas. Las guardé en los lugares donde la siguiente persona las necesitaría. Luego volví a mi patrulla, a las comprobaciones de radio, a los recuentos de inventario, y a la espera interminable. Elena se quedó hasta septiembre y entrado octubre. Siguió las reglas con precisión y sin quejarse. Nunca cometió los errores que había cometido Marcus. Nunca hizo las preguntas que yo había aprendido a no hacer. Pero una noche, a finales de octubre, me encontró sentado en el porche de la estación, mirando el glaciar a lo lejos. Está más cerca, dijo. 8 yardas desde que llegué. 7:30. ¿Te preocupa? Pensé en la pregunta. Pensé en las reglas, en los precios, en las negociaciones. Pensé en lo que había dicho Marcus, que las reglas eran un menú, que cada protocolo era una receta. Y en lo que había dicho Margaret, que el precio estaba subiendo, que al final ninguna regla sería suficiente. Preocupación no es la palabra correcta, dije. No estoy preocupado. Estoy preparado. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La preocupación asume que puedes cambiar el resultado. La preparación asume que puedes sobrevivirlo. Guardó silencio un momento. Luego dijo. ¿Y si no puedes sobrevivir? Quiero decir, ¿y si las reglas dejan de funcionar? La miré. Estaba recortada contra las luces de la estación, el rostro en sombra. Entonces escribimos nuevas reglas, dije. Nos adaptamos. Negociamos. Buscamos el nuevo precio y decidimos si estamos dispuestos a pagarlo. Miré el glaciar. Permanecía en el horizonte, inmóvil, paciente. Una herida blanca en el paisaje que nunca sanaba, solo se extendía. Y si el precio es demasiado alto, nos vamos, dije.
Dejamos la estación a otra persona y esperamos que las reglas que escribimos sean suficientes para mantenerla a salvo. Elena asintió. No dijo nada más. Volvió al interior y yo me quedé en el porche hasta que el frío se volvió insoportable. Entonces entré también. El siguiente envío de suministros trajo mis órdenes de traslado. Había solicitado reasignación a la oficina de Ketchikan. Trabajo administrativo, sin servicio en zonas remotas. La solicitud había sido aprobada. Mi reemplazo llegaría en 11 días. Pasé esos 11 días preparando la estación. Inventarié cada suministro, etiqueté cada armario, probé cada frecuencia de radio. Actualicé el libro de registro con notas detalladas sobre patrones recurrentes. Las pisadas, 94 por rotación, siempre en sentido horario. Los golpes, más comunes entre las 11:15 y las 11:45 de la noche, siempre de 3 en 3. Las voces, 17 documentadas, 3 aún activas en mi tablero de desaparecidos. Escribí una carta de orientación para el nuevo guardabosques. No era obligatoria. No había protocolo para eso, pero me pareció necesario. Algunas cosas no podían capturarse en reglas. Algunas cosas debían transmitirse de persona a persona. La carta decía esto. Bienvenido a la estación 9. Ya has leído las reglas, y probablemente te preguntas en qué demonios te has metido. Yo me hice la misma pregunta hace 207 días, cuando bajé del hidroavión y vi este lugar por primera vez. No voy a explicar qué hay ahí fuera. Las reglas lo hacen lo bastante bien, y cualquier cosa que yo diga sería solo especulación. Pero puedo decirte lo que aprendí. Sigue las reglas. No porque las entiendas, no lo harás, sino porque funcionan. Cada regla existe por una razón. Cada enmienda fue escrita con sangre. Los protocolos no son arbitrarios. Son la sabiduría acumulada de todos los que estuvieron antes que tú, destilada en procedimientos que puedes seguir sin pensar. No preguntes por qué. El por qué no ayuda. El por qué solo crea duda. Y la duda crea vacilación. Y la vacilación crea aperturas. Las cosas que hay ahí fuera pueden sentir la vacilación, como los tiburones sienten la sangre en el agua. Si dudas, lo sabrán. Confía en tus recuentos. Confía en tus relojes. Confía en tus mediciones. Los datos son lo único fiable aquí fuera. Tus sentidos te mentirán. Tus instintos te mentirán. Pero los números no mienten. Si algo se siente mal, pero los números cuadran, confía en los números. Si algo se siente bien, pero los números no encajan, confía en los números. Cuídate. Come, duerme, muévete. Las reglas agotan y el aislamiento es peor. Si no cuidas tu cuerpo, tu mente irá detrás. Y si tu mente cae, las reglas no te salvarán. Por último, sabe cuándo irte. Este trabajo te cambiará. A mí me cambió. Llegué práctico, escéptico y seguro. Me voy paranoico, preciso y cansado. Ese es el precio de la supervivencia. Pero hay una línea, un punto en el que el precio se vuelve demasiado alto. Si sientes que te acercas a esa línea, pide el traslado. No esperes. No asumas que puedes manejarlo. Los que pensaron que podían manejarlo son los que acabaron caminando por el sendero 7 sin recordar ni su propio nombre. Buena suerte. Sigue las reglas. Sobrevive. Dejé la carta sobre el escritorio de la sala de radio. Empaqué mi equipo. Me despedí de Elena, que se quedaría como guardabosques secundaria. Y en el día 28 subí al hidroavión y dejé atrás la estación 9. El glaciar estaba 19 yardas más cerca que cuando llegué. Lo anoté en mi última entrada del registro. No especulé sobre lo que significaba. Desde el aire, la estación se veía pequeña, una diminuta estructura de madera rodeada de bosque infinito,
empequeñecida por montañas que existían antes de los humanos y existirían mucho después de que nos fuéramos. El refugio de recepción era un punto apenas visible. El glaciar era una lengua blanca descendiendo desde los picos. Paciente, lento y hambriento. Observé hasta que la estación desapareció tras la línea de la cresta. Entonces cerré los ojos e intenté recordar cómo se sentía ser alguien que no se estremecía con los golpes, que no contaba pasos, que no medía sombras ni verificaba permisos y códigos de radio en un orden específico por una razón específica. No pude recordarlo. Esa persona ya no existía. El hidroavión aterrizó en Ketchikan a las 4:37 de la tarde. Bajé sobre concreto sólido, rodeado de edificios, gente, tráfico y ruido. Se sentía extraño, como un idioma que había olvidado hablar. Garrett me esperaba en la terminal. Parecía mayor de lo que recordaba. O quizá antes no me había dado cuenta. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé en la pregunta. Pensé en 208 días de reglas, procedimientos y vigilancia constante. Pensé en la sonrisa paciente de Margaret Akefer, en los ojos vacíos de Marcus Chen, y en la voz que sonaba como la de mi madre preguntando por qué había aceptado un trabajo tan lejos de casa. Preciso, dije. Me siento preciso. Asintió como si entendiera. Tal vez lo hacía. Tal vez todos los guardabosques que sobrevivían a la estación 9 salían sintiéndose igual. El trabajo de oficina empieza el lunes, dijo. Horario normal, tareas normales, sin complementos. Te llevará tiempo adaptarte. Date ese tiempo. Me llevó a un motel cerca del puerto. Me registré, entré a la habitación y me senté en la cama sin moverme durante casi una hora. Luego me levanté, cerré las cortinas y comprobé los cerrojos de la puerta. 3 cerrojos. Activé los 3. Puse el reloj con alarma a la 1:30 de la madrugada y a las 2:45 de la madrugada coloqué la cama de modo que no pudiera ver accidentalmente por la ventana a esas horas. Conté los objetos de mi bolsa. 17. Recordaría ese número. Me tumbé y cerré los ojos, pero no dormí. Escuché los sonidos de la ciudad, coches, voces, música lejana, y esperé golpes que nunca llegaron. Al amanecer, por fin me relajé. Viejos hábitos, me dije. Se desvanecerán. Pero una parte de mí sabía que no lo harían. Una parte de mí sabía que las reglas no eran solo procedimientos. Eran una forma de ver el mundo, una manera de entender que algunas cosas eran seguras y otras no. Y que la diferencia no siempre era visible hasta que era demasiado tarde. Parte de mí sabía que pasaría el resto de mi vida contando, midiendo, verificando, comprobando sombras, anotando horas, escuchando el tercer golpe. Ese era el precio de la supervivencia. Ese era el pago que había hecho. Y en algún lugar, de vuelta en la estación 9, el glaciar seguía avanzando. Las cosas del bosque seguían dando vueltas. Las voces seguían llamando. El problema de otra persona ahora. Esperaba que siguieran las reglas. 3 meses después de dejar la estación 9, recibí una carta de Elena. Era manuscrita, lo cual era inusual. Casi toda la comunicación era por radio o correo electrónico, y fue breve. El nuevo guardabosques se llamaba Thomas Park. Había llegado a tiempo, completado la orientación y parecía competente. Seguía las reglas con precisión. No hacía preguntas innecesarias. Pero algo era diferente. Elena escribió que la actividad había aumentado desde mi partida. Más pisadas, más golpes, más voces. El glaciar había avanzado 34 yardas en 90 días, más del triple del promedio. Y había algo nuevo. La semana pasada, escribió, encontró una nota en el refugio de recepción. No estaba allí la noche anterior. No la había escrito Thomas ni ella. Decía, el viejo guardabosques se fue. El nuevo llegó. La negociación continúa. El precio está subiendo. Uno de ustedes pagará pronto.
Leí la nota 3 veces. Luego la doblé, la guardé en un cajón y traté de no pensar en su significado. Pero por la noche, cuando no podía dormir, me encontraba mirando el techo y contando. Contando pasos que no estaban ahí. Contando golpes que nunca llegaban. Contando los días desde que me fui y preguntándome si irme había sido parte de la negociación también. Si mi partida había cambiado algo, desestabilizado algo, abierto una puerta que debía haber permanecido cerrada. No lo sabía. No podía saberlo. Todo lo que podía hacer era seguir las reglas que había escrito para mí mismo. Cerrar las puertas, revisar las ventanas, no mirar al norte entre la 1:30 y las 2:45. Confiar en los números. Sobrevivir. Ese era el trabajo. Siempre había sido el trabajo. Y en algún lugar, en el fondo de mi mente, una voz que sonaba como la mía susurró: el precio está subiendo. No respondí. Nunca respondo.